Hola a todos y bienvenidos a No Mames Alemania. El día de hoy estamos con nuestras amigas Kerstin y Malena. Sí, y bueno, hoy vamos a hablar, es muy interesante este tema de cómo aprender alemán. Realmente hay muchas preguntas acerca de este tema y bueno, pues ellas son las expertas en la materia y nos van a explicar paso a paso cómo funciona, ¿no? Además, hacen muchas más cosas, tienen muchos programas y bueno, va a estar súper interesante. Además, en este video quisiera agregar que al final vamos a hablar acerca de trucos para poder aprender alemán mucho más rápido. Ya saben, bueno, obviamente hay ese proceso donde es poco a poco, pero hay trucos que les pueden servir para poder aprenderlo de manera mucho más rápida y ser más eficientes a la hora de aprender el alemán. Y bueno, ellos nos van a explicar cómo se hace. Pero bueno, quédense hasta el final. Entonces, para cualquier persona que quiera venir a Alemania, lo mejor que pueden hacer es primero contactarlas a ustedes. Exacto. Contactar a Alemandura y después ya se pueden venir a Alemania. Sí, hoy ya están aquí, puede ser también. Si sí, o sea, muchos de nuestros clientes ya están aquí en Alemania, incluso hace unos años tal vez, y ahora quieren homologar su título o quieren avanzar con el alemán. O mejorar su posición de trabajo, por ejemplo. Sí. Pero también, digamos, el cliente típico, prototipo, es una persona, digamos, joven más o menos, que tiene un título universitario, o sea, que ha estudiado en una universidad de Latinoamérica o de España y que quiere encontrar su suerte en Alemania, que quiere venir para acá a trabajar porque realmente la demanda de personal calificada aquí en Alemania es muy grande y también queremos apoyar a esta escasez. Entonces, si quieren venir a Alemania, tienen que contactar a Alemandura, tienen que ver los vídeos de No Mames Alemania, obviamente, sí, pues para que entiendan cómo funciona la vida acá. Claro. Y bueno, ahora sí vamos a seguir con el vídeo acerca de, bueno, cómo aprender alemán. ¿Sí? Hay muchas preguntas que ya hemos trabajado y bueno, pues vamos parte por parte y espero que les sirva a todos ustedes si quieren aprender alemán, que quieren venirse a Alemania. Y bueno, pues empecemos, ¿no? La primera pregunta ¿es difícil aprender alemán? Ustedes son las expertas. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? O sea, yo diría que no, pero también depende de, o sea, cuántos idiomas uno habla, qué experiencia ya tiene con el aprendizaje de alemán. Claro, para un hispanohablante es más fácil aprender un idioma como francés o italiano porque se parece más y el alemán ya en ese ámbito está muy diferente. Pero mientras más idiomas uno ya sabe, más fácil es adquirir a un nuevo idioma. Okay. Pero por ejemplo, yo tengo amigos que son alemanes y dicen que aprender español es muy fácil, más fácil que aprender, por ejemplo, francés. Sí, es verdad. Yo diría lo mismo. Yo diría eso, bueno, un día hablamos sobre eso. Tenemos esa teoría de que al principio el español es súper fácil para los alemanes. Llegando hasta B1 es súper fácil. Y luego se vuelve muy difícil, incluso en mi experiencia, para muchos alemanes también, sobre todo cuando se trata del indicativo, subjuntivo y eso, ¿ya? Y en alemán es como al revés, o sea, al principio parece súper difícil, pero mientras más alto llegas de nivel, como más fácil es, más lógico es. Eso es como nuestra teoría, no está nada basada en algo científico. El alemán tiene mucha lógica a veces, es un poco como las matemáticas, y donde tú puedes armar las palabras y hacer una frase. Por eso yo diría, o sea, no es una pregunta que se puede responder con sí o no, obviamente, depende de muchos factores. También es una cosa llegar como oficialmente hasta un nivel de, no sé, B1 o incluso B2 en el papel, hacer un certificado y hablar en el mundo real. O sea, son dos cosas diferentes, sí. Ok, pero entonces, en conclusión, aprender alemán al principio es más difícil que aprender español. Y ya cuando vas avanzando, el alemán es más fácil y el español es más difícil. Sí. Nuestra teoría. Okay.
Bueno, Sí. yo en lo personal no fui a clases de alemán, aprendí más que nada como en la calle y así. Y yo puedo decir que el alemán sí es muy lógico, como dicen, pero para perfeccionar tu alemán, tener un idioma también es muy, muy difícil. Es muy cultural, o sea, Sí, y claro. realmente, no sé, yo creo que ahí, ya para tener un nivel perfecto, todos los idiomas son igual de difíciles. Sí, 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 claro, claro, es verdad. claro. O sea, Ah. yo sigo aprendiendo español, no sé, 20 años. Y hasta con tu lengua madre, o sea, hablar tu lengua madre a un nivel bien, hasta eso sería muy complicado. Claro. Hasta el alemán, o Sí, sea, claro. nosotras como alemanas también o sea, cada vez uno puede mejorar su propio idioma también, tú nunca terminas aprender. No, mi español no es bueno, ¿eh? La segunda pregunta es, ¿cuánto tarda uno en hablar un alemán básico? Tener un nivel, pues por lo menos para comunicarse con amigos, no temas muy profundos, pero sí un nivel básico. ¿Cuánto se tardaría una persona en aprender? Bueno, depende cuánto tiempo uno estudia, ¿no? O Sí, sea, ¿cuánto tiempo le inviertes? es una... ¿Cuántas horas se necesitan entonces, más o menos? Con un curso intensivo, digamos que tengas todos los días 3 horas o así, de lunes a viernes. Ya puedes llegar a un buen nivel después de un año. Un año. Sí, sí, pero De conversación y eso. sí, pero un año de estudio intensivo. Ok. O sea, no es suficiente aprender un poco cada semana con, no sé, una app o algo así. O sea, realmente tienes que aprender la gramática, tienes que entender la gramática para que Sí, tenga sí. lógica para ti y realmente tienes que meterte profundamente a eso. Ya. O sea, el alemán básico yo diría que es como el A1, A2, y aunque tú puedas hacer un curso intensivo en 2 o 3 meses, como quiera para soltarte y poder hablar, comunicar, sentirte más o menos cómodo, sí que es el tiempo en el que más necesitas, diría yo. Claro. Pero también depende mucho de la personalidad de una persona. O sea, hay personas que les toca mucho soltar la lengua y realmente hablar, ¿no? Y hay personas que se atreven más y que simplemente hablan. Y no tengan miedo de hacer errores. Sí, exacto, pero hay mucha gente que tiene miedo de hacer errores y por eso no hablan. Hay gente que saben perfectamente la gramática y todo, pero que tienen miedo de hablar y por eso no hablan, no saben hablar. Sí, claro. Yo creo que también sería como ser extrovertido, ser introvertido. Sí, Y sí, es cierto. O sea, Influye, sí. tener miedo, si uno tiene miedo para cometer errores, eso es completamente cierto. Y hay mucha gente que no le gusta que los corrijan, Ya. que les cambien las palabras, que los corrijan a cada rato, como que ellos quieren tratar de soltarse. Pero bueno, sí, es completamente cierto. Pero como dicen también, hay muchas variables. Por ejemplo, si una persona aprende alemán desde Latinoamérica, o si una persona está aprendiendo alemán ya viviendo aquí en Alemania, porque lo pueden practicar todos los días. Entonces, más o menos su cálculo. Aprendiendo en Latinoamérica un nivel básico necesitan un año, y aprendiendo alemán básico y viviendo en Alemania, ¿cuánto tiempo se necesita? tal vez un poco menos, pero eso también depende de la práctica. O sea, si uno realmente va a la calle y en el supermercado, en el banco, con amigos, donde sea, intenta de hacer mucho, no todo, pero mucho en alemán, claro, así va a aprender más fácil. Pero yo digo que ahora con todas las oportunidades que nos da la tecnología, incluso en Latinoamérica puedes como salir practicando el idioma. Hay muchísimas posibilidades por internet, cómo puedes practicar un idioma, puedes buscarte un tándem. Un tándem es una persona con la que compartes un idioma, esa persona habla un idioma, tú hablas otro idioma, y así, cooperan, ¿ok? Esa Sí, es la idea. sí. Lo que a mí me parece una manera muy buena de aprender es escribir como por WhatsApp, por ejemplo, o en un chat o algo así con una persona en alemán, o sea, practicando el idioma. Y eso también eso se puede hacer con personas que se conocen,
del Instituto de Idiomas o algo así, de Sprachschule, pero también puedes buscarte una persona así por internet que escribe un poco de alemán contigo, como lo diario, lo que estás haciendo en tu día, y así puedes aprender muy bien, la verdad. De preferencia amigos, o sea, no te buscas un extraño, nada más empieza a escribir en WhatsApp y ya con eso ya practicas. No, eso sería muy raro, ¿eh? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La tercera pregunta ¿es necesario hablar alemán en Alemania? A ver, aquí hay muchos factores y además una cosa que me pareció muy interesante, la tesis de su máster, de su maestría, fue exactamente acerca de este tema. Sí. Entonces todavía mucho más interesante. Obviamente no podemos ir tan a fondo como y leer toda tu tesis. De todos modos, seguramente súper interesante, pero vamos a hablar nada más un poco de manera general. Entonces, ¿es necesario hablar alemán en Alemania? ¿Sí o no? Sí. Mi respuesta definitivamente es sí. Y creo que la tuya... Estoy de acuerdo. Sí, ella es de acuerdo. Sí, tú no tanto, pero bueno, también puedes contar de tus propias experiencias. Sí, O sea, depende qué tan profundo te quieres meter en la cultura. Porque hay muchas como burbujas aquí en Alemania donde puedes sobrevivir perfectamente sin hablar alemán. O sea, también hay muchísimos inmigrantes que ya llevan aquí muchos años de otros países, o sea, no de países latinoamericanos, pero de otros países, que viven en su burbuja, donde tienen todo en su idioma, no sé, peluquerías, supermercados, Sí, etcétera, sobre todo en las ciudades grandes, claro. O sea, no quiero mencionar culturas diferentes aquí para no discriminar a nadie, pero... o sea, eso existe, ¿no? Sí, es un tema. Y claro, allá no es necesario. Y tú mencionaste Berlín, por ejemplo, que tú piensas que en Berlín no es tan necesario. Bueno, claro, en Berlín tienes muchos de esos círculos donde todo el mundo habla inglés o incluso donde todo el mundo habla español. O sea, cuando tú vas a Berlín, tú solo escuchas español en la calle, es impresionante. Más inglés, yo creo, pero sí. O sea, yo fui hace unos meses, yo fui a Berlín y bueno, yo también vivía en Berlín unos años, pero hace poco fui a Berlín y solo hablaban español en la calle. Realmente fue impresionante. Pero bueno, claro, o sea, hay muchos lugares donde puedes sobrevivir perfectamente con el inglés o con el español o con otros idiomas también, pero si realmente quieres meterte 100% en la cultura, que también incluye la vida fuera de esos círculos. Sí, ¿no? Y las tradiciones alemanas también, para que las puedas entender. Sí, claro, o conversar con la gente anciana, por ejemplo, que no hablan inglés, ¿no? Por las afueras. Bueno, y también no hablan alemán, hablan un dialecto bien raro, eso no se puede llamar alemán. Incluso hay bastantes personas de nuestra generación que sí hablan un básico de inglés, pero que no se sienten bien con el inglés. Sí, o sea, no vayan Incluso a creer, amigos de nosotras. sí, no vayan a creer que todos en Alemania hablan inglés, eso no es cierto, Yeah. ¿no? Obviamente el inglés más popular que por ejemplo en Latinoamérica, que hay muchas personas que no lo hablan, sí, no es popular, pero no den por hecho que todos hablan inglés, No, porque eso no es cierto. Muchos no se sienten cómodos con el inglés tampoco. Claro. Además es un inglés, yo creo que, bueno, sí es otro tema, pero es un inglés más cercano a Inglaterra que el inglés estadounidense, yo creo. Sí, o sea, claro, o sea, en el colegio aprendemos el inglés de Inglaterra como el español de España, normalmente. Sí. Sí, el inglés bueno, ¿eh? Soy mexicano y claramente el de Inglaterra es el bueno, por favor. Sí, o sea, lo que yo quiero agregar aquí es también, o sea, el idioma es como parte de la cultura también, y para entender tradiciones, como ya dijiste, o cosas muy específicas que tú expresas por tu idioma, eso, o sea, si tú quieres, claro, tiene que ser como tu meta, ¿ya? Si no te interesa, no hay que hacerlo, no lo necesitas así, ¿ya? Pero si quieres como integrarte bien o ser parte de la sociedad, de participar en eventos sociales, ahí sí que diría sí. Entonces, la conclusión es, sí es necesario hablar alemán en Alemania, sí,
pero es posible sobrevivir en el país sin Claro. hablarlo. Sí, exacto. Sí, Sí. y eso, sí. Si para uno se siente cómodo como en su comunidad, en su burbuja, ahí está bien. Ah, por cierto, Ya. la comunidad latina en Alemania cada día es mucho más grande. Sí. Realmente hay demasiados latinos aquí, es muy bonito, pero sí, cada día yo siento que la comunidad latina se está expandiendo Sí. cañón aquí en Alemania. Sí. Y bueno, eso nos da la facilidad de tener muchos amigos latinos, no Sí. hablar alemán. La mayoría de mis amigos en Stuttgart, donde yo vivo, casi todos son latinos. Entonces yo casi nunca hablo alemán con ellos. Sí. Pero bueno, Es más otro tema. difícil así salir de su zona de confort, Sí, así, pero... Sí. Y luego los amigos alemanes que tengo también hablan español bien. Alemanes. Sí, eso también puede pasar. Sí. Claro. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. La cuarta pregunta ¿es más fácil aprender alemán si ya hablo inglés? O sea, ¿una base de inglés me va a dar ventaja para aprender alemán, sí o no? Sí, yo diría que sí. Sí, yo diría también un poco, es como ella ha dicho antes, mientras más idiomas sabes, más fácil es aprender un nuevo idioma, pero hay que decir claramente que el inglés es bastante fácil. O sea, para Sí. nosotras como alemanes es muy fácil aprender inglés. O sea, no muy fácil, pero no es tan complicado porque la gramática de inglés no es muy complicado. Es más simple. sí. Es más simple y por eso a veces la gente dice que el alemán tiene algo que ver con el inglés, pero en un nivel muchísimo más complicado, Ajá, como exacto, con la es un mito. gramática mucho más complicado y todo. Y yo digo que sí, o sea, claro, también vienen de la misma familia de idiomas, se separaron hace muchísimos años, pero siguen tener algo en común, algunas palabras, ¿no? Como Apple y Apfel, por ejemplo. Sí. Bueno, pero realmente es que en muchos amigos latinos, existe este mito donde dicen, es que primero tengo que aprender un inglés a un muy buen nivel y ya cuando tenga un buen nivel de inglés va a ser muy fácil aprender alemán. No, eso No. no es verdad. Bueno, No, sí, eso muchas no personas es. piensan eso en Latinoamérica No. y muchas escuelas de idiomas les venden la idea de que no, mira, primero certifícate en inglés y entonces vas a aprender alemán súper rápido. No, eso es un mito. Sí, Eso- y además, si la meta de verdad es aprender alemán, estás malgastando el tiempo en primero aprender un idioma y después, o sea, al menos que lo hagas paralelo o algo, pero no. Bueno, es para un amigo, Alan, ya ves, te dije, era un mito, no era cierto, no aprendas inglés, olvídalo, mejor vete por el alemán. Sí, o Sí. sea, hay muchas palabras, como dijiste, que son parecidas o se parecen mucho, incluso en el alemán hay muchos anglicismos también, pero a veces el inglés tampoco ayuda, a veces es como un falso amigo, podríamos decir, porque nos guiamos mucho si ya sabemos inglés, nos tratamos de copiar muchas cosas que son como en inglés al alemán y puede ser como que lo aprendamos mal o algo así, o tenemos que corregir como esas hipótesis que tenemos sobre eso, entonces hay que tener como un poco de cuidado con eso, pero sí, en general yo diría sí, ayuda, porque mientras más idiomas tú hablas, más te das cuenta de tu propio aprendizaje, como qué tipo de aprendizaje usas, qué estilo y eso, y sí, o sea, te estás desarrollando en ese sentido de Sí. autodidáctico, digamos, o de... Pero entonces en teoría podrías aprender holandés, italiano, portugués, cualquier idioma y serviría igual. Te daría esa... Claro, sí. Ok, muy bien. Sí, obviamente, pero es que es un mito realmente en Latinoamérica, donde muchas ok. personas piensan eso. No, olvídense de ese mito, por favor. Y especialmente no el inglés de Estados Unidos, ya saben. Eso Bueno. dices tú como mexicano. Sí, estamos peleados entre nosotros. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, la quinta pregunta es, ¿necesito un certificado de alemán? ¿Es realmente necesario ir a una escuela de alemán, conseguir tu certificado para vivir aquí en Alemania? ¿Es necesario? Bueno, depende cómo quieres llegar a Alemania. Si llegas, por ejemplo,
con un visado de trabajo donde te piden un certificado, claro, tienes que certificarte antes de venir a Alemania, sobre todo en las profesiones que tienen que ver con la educación o con la medicina. Claro, ahí sí necesitas un certificado. Sí, sin eso no puedes trabajar aquí en Alemania. Reunión familiar también, aunque es un certificado básico, pero... Ok, entonces para conseguir la visa es necesario certificarse en alemán. Hay diferentes niveles. En algunos casos, depende qué visa tienes. Sí. Pero digamos, ya llegaste a Alemania, vives aquí en Alemania, tal vez te viniste a estudiar o no sé, llegaste a Alemania, quién sabe cómo. Ya viviendo en Alemania, ¿es necesario certificarse? ¿Conseguir un certificado en alemán? Yo siempre digo que incluso tal vez en algunas profesiones no te lo van a pedir, como tú dijiste, como tú contaste de tus experiencias. Siempre vale la pena tener uno, incluso para su propia, como digamos, autoestima, yo digo. Y Alemania es un país que le gusta muchísimo todos los tipos de certificados. Y los seguros. Sí, también. Y mientras más certificados buenos tú puedes agregar a tu CV, mejor. Porque simplemente se ve bien, ¿no? Y cuando tú aplicas a un nuevo trabajo, tal vez no te lo van a pedir, tal vez no es necesario. Tal vez tú llegas a tener una entrevista y ellos escuchan que tú hablas bien alemán y bueno, no te lo van a pedir. Pero... nunca, yo digo que nunca es dinero mal gastado. Ok, pero por ejemplo, o trabajo mal gastado. ¿Pero qué pasa con estos certificados que se tienen que renovar cada 2 o 3 años? O sea, realmente, digamos, ya lo conseguiste tu B2 de alemán, pero tiene una vigencia, este certificado. Digamos que a los 3 años se vence, no sé exactamente cuántos años, disculpen, pero... Hay gente que lo tiene que estar renovando cada 3 años solamente. ¿Es necesario realmente? O sea, eso la verdad no veo tan necesario. O sea, una vez que ya tengas un certificado en B2, yo creo que a la mayoría de las empresas no le importa mucho. O sea, porque tú también vas a seguir aprendiendo, vas a desarrollando tu alemán normalmente. Entonces, mientras más tiempo ya estás aquí en Alemania, menos lo necesitas. Sí. Pero recién llegado, buscando empleo, sí que lo recomendaría. Sí, quizá no es necesario, pero lo recomiendo. Estamos hablando también hace rato, o sea, depende mucho también en qué sector. O sea, yo en lo personal a mí nunca me lo han pedido. Sí. Pero también porque yo llevo la entrevista y ya llego hablando en alemán, entonces... Sí. Y además el Anschreiben lo escribo en alemán. Entonces les mando un Anschreiben, que sería la carta de motivación. Y en alemán, en la entrevista llego hablando en alemán y entonces yo creo que dan por hecho y dicen... No es necesario que le pida un certificado, es seguro que habla alemán. Sí, exacto. Bueno, pero también la carta de motivación puede escribir otra persona. Me la escribió otra persona. Pero, bueno, ellos no lo saben. Sí. No hay problema. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, vamos con la pregunta número 6. ¿El alemán es diferente en cada región? A ver, sabemos que hay 16 estados aquí en Alemania. O sea, Alemania realmente en comparación a otros países no es tan grande en extensión territorial, pero pues se divide en muchos estados. Entonces, ¿realmente el alemán es diferente en cada uno de estos estados? Eso es una pregunta muy interesante porque tampoco se puede responderlo con sí o no. O sea, claro, cada estado tiene su propio dialecto, eso es cierto. Y a veces más uno. Sí, a veces más que uno. En Baden-Württemberg, por ejemplo, donde se pelean entre Schwäbisch y Badisch. Sí. En Bayern también está el Fränkisch. Sí, en Bavaria también. Aquí en Hessen, en la área cerca de Frankfurt, también tenemos el dialecto de Hessisch. Pero no es tan fuerte. No es tan fuerte. Y no sé. También hay un dialecto que se llama Sächsisch o algo así, ¿no? Sächsisch. Eso suena súper raro, ¿eh? O sea, el nombre para mí me suena como sexual. Pero bueno, ¿no? Sí, o sea, normalmente la mayoría de las personas de nuestra generación o la generación que incluso es más joven que nosotras, ya no crecen
con el dialecto. O sea, nosotras en alemán hablamos un alemán neutral más o menos. O sea, claro, cada región también tiene como sus propias palabras que también usamos un poco. Hay unas palabras que solamente se usan en Frankfurt o en la área de Frankfurt que también usamos a veces. Sí. Pero nosotras no hablamos ese dialecto de Hessisch. Yo conozco algunas personas de nuestra edad, pero son muy pocas, Sí, que hablan dialecto, y para nosotras siempre suena un poco raro, un poco interesante, un poco chistoso tal vez. pero es más en los pueblos, yo creo. O sea, Sí, es más la gente que crece en los pueblos. Sí, o sea, mientras más a la ciudad vas, menos lo escuchas. Claro, y además Pero- como los extranjeros normalmente supongo que ninguno habla dialecto, ¿sí? No, no. Ajá. O sea, tal vez hay extranjeros que llevan aquí muchos años y, o sea, que ya son alemanes. Pero ya son básicamente. alemanes, ya no son Sí, extranjeros. sí, sí, es verdad. Muy Ah. gracioso. Yo cuando llegué a Alemania primero, llegué a vivir a Regensburg, en Bavaria. O si ahí hablan muy fuerte. Sí, hablar el bávaro es súper importante, pero desde ese momento se me quedó y todo el tiempo, ahora cuando yo saludo a alguien, yo no digo hello, yo siempre digo servus. Siempre. O Grüß Gott. Eso no lo digo, pero también es de ahí. Y llego y diciendo wie geht's da? O no sé, en Schwäbisch también ya he aprendido varias palabras, pero el servus se me quedó así de ley y yo nunca digo hello. Okay. Y me encanta como mexicano decir eso y que me vean así como de... Sí, o sea, esas palabras para nosotras a veces suenan un poco raro. O sea, Pero servus es común aquí también. sí, más o menos, yo diría. Pero ustedes, si viven además en una región, no entienden el dialecto de otra región, ¿o sí? Sí, o sea, hay algunos que son más difíciles que otros. Por ejemplo, con el de Berlín no tengo problemas, o Hamburgo, o sea, Colonia esa parte tampoco. Pero mientras más vas a Baden-Württemberg o Bayern, O sea, al sur? sur o al Ya. este también. sureste, exacto, ahí se pone un poco más complicado. Igual que el alemán suizo, que el alemán de Austria también. Sí, se acabó. Peor todavía casi, aunque Austria no tanto. No es más tanto, difícil pero el alemán, suizo. el alemán de Suiza no entendemos. Por ejemplo, hay una frase que siempre, bueno, esta me gustaba, pero en Schwäbisch, y a ver si ustedes lo entienden, dicen Bogosh no. ¿Saben qué significa? No. Dices wohin gehst du? Ah, ¿puedes decirlo otra vez? Bogosh no. Oh, gosh, no. Bueno, imagínense, o sea, ni siquiera lo entienden, pero es así, obviamente, un mexicano aquí enseñando Schwäbisch a las alemanas. Sí. O sea, hay bastantes personas ancianas, sobre todo los que viven en los pueblos, que hablan dialectos muy fuertes. Sí. También aquí en el estado de Hessen. Y ahí sí tenemos bastantes problemas de entenderlos. Bueno, sí. Pero hay algunos dialectos más difíciles que otros. Claro. Sí, claro. Sí. Y nada más para agregar, ellas viven aquí en Frankfurt y yo en Stuttgart, entonces estamos en dos estados diferentes. Sí. Sí, Sí. exacto. Pegados, pero... Pero también los dialectos para muchos es parte de la cultura y es muy importante. Es algo que nosotras, las que no hablamos dialecto, tal vez no podemos entenderlo siempre, pero o sea, el dialecto también es algo que se pierde, que se va a perder, porque menos y menos jóvenes lo hablan y también el idioma, la cultura se está cambiando, se está haciendo más como global y por eso un día los dialectos tal vez van a desaparecer. Y otra pregunta, bueno, esto realmente no lo habíamos escrito y es algo extra. ¿Existen también escuelas de dialectos? O sea, que yo quiera ir como a una escuela de alemán para aprender alemán, pero en lugar de aprender alemán quiera aprender el dialecto, el Bayerisch, por ejemplo. ¿Existen escuelas así? La verdad no lo sé, o sea, yo No lo sé. Seguro que me podría imaginar que en Bayern sí. Bueno, que vayan es otra cosa. Vayan no es alemán. Pero en otros estados no creo. No, o sea, creo que no. puede ser que los profesores hablan dialecto más o menos, porque incluso para muchos es muy difícil hablar como un alemán neutro si estás... Pero si yo vengo aquí a Frankfurt y quiero aprender el dialecto de su región. No. Me imagino que hay tal vez cursos o algo así, o cursos online, o libros que puedas conseguir, pero realmente como
un curso que se dura unos meses o algo así. Puede ser que sí. Es una pregunta interesante, nunca lo he pensado, se podría pero investigar. Sí, se podría investigar. También para agregar, bueno, escuchan los ronquidos, es que Coco está aquí dormida y pues y empezó a roncar, entonces. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, la pregunta número 7 es, ¿qué nivel necesito para poder trabajar aquí en Alemania? ¿Qué nivel necesito de alemán? O sea, eso depende mucho en qué área uno trabaja. O sea, hay muchas áreas que ni siquiera requieren un nivel de alemán porque se habla nada más inglés ahí o predomina el inglés. Depende también de sea si es un trabajo regulado o no regulado. Pero yo diría como B2, C1 normalmente. Sí, para una empresa, más o menos ese nivel B2, C1, pero sí, como dices, o sea, por ejemplo, si vienes aquí a Alemania y trabajas en un restaurante lavando platos, por ejemplo, pues no necesitas, puedes hablar árabe, español, chino, lo que tú quieras, y nadie te va a pedir un alemán, ¿no? No, ahí no, Pero, por ejemplo, para medicina necesitas mínimo el B1, ¿no? No, más. ¿Más todavía? Sí. Bueno, no sabía, ¿no? Sí, bueno, sí, claro, además. Sí. O por ejemplo, si quieres trabajar como profesor, profesora en una escuela de gobierno, incluso hasta C2 necesitas. C2, sí. Wow. Y eso es casi como lengua materna. O sea, hay muchos alemanes que no pasarían un examen de C2. Sí. Sí, claro, obviamente. Sí, un C2 ya es un nivel, pues, experto realmente. Muy profundo, sí. Claro, entonces, bueno, depende mucho, pero yo me pregunto, ¿hay como alguna tabla, un matrix así, donde podamos ver, este es la profesión o este es el trabajo y este es el nivel de alemán que necesito? Por ejemplo, si quiero trabajar de mesero en un restaurante, necesito un B1. Si quiero trabajar en construcción, necesito un A2. ¿Una tabla así? No, yo creo que no se puede... no es tan fácil de decirlo así y por eso no se puede hacer una tabla o algo así. Sí, o sea, eso cambia de empresa a empresa, pero también puede cambiar, puede ser diferente en cada estado federal también de Alemania, incluso a veces, o sea, hay que investigar siempre eso, por área, por estado federal, por empresa también. Sí. Por ejemplo, hay una regularización que dice que para empezar una formación aquí en Alemania, un Ausbildung, necesitas B1. Y yo creo que eso es más o menos así en todos los estados y en todas las profesiones. Pero B1 es algo que es muy poco. O sea, tú puedes tener conversaciones no tan profundas, pero conversaciones como, digamos, normales con un nivel de B1, pero hacer una formación con mucha teoría sobre un tema, no sé, automotriz, por ejemplo, ¿ya? Con muchas palabras muy específicas, etc. Es muy difícil. O sea, B1 no es demasiado retador. ¿Y un B1? Pero ¿Cuánto tiempo necesitas para conseguir un B1? Estamos otra vez. Sí, pero es que hace rato hablamos de un nivel básico, pero ahorita que hablan, bueno, más o menos se necesita el B1. ¿Cómo cuánto tiempo necesitas? ¿Año y medio? ¿2 años? Ya, sí. o sea, hay gente, o sea, como que hace el examen en un año, ya, también, pero después es otra vez la cosa de... Sí, es claro, de muchas variables. Puedes pasar un examen y como quiera no hablar, o sea, Claro. Entonces vamos con la pregunta número 8, es una de las preguntas más importantes y más interesantes, que creo que todos están interesados en esta parte. Trucos para aprender alemán. ¿Cuál es el truco para aprender más rápido? O sea, saltarse los niveles y decir, mira, si haces esto, puedes aprender alemán así, rapidísimo. ¿Cuáles serían los trucos? Bueno, a ver, yo diría que lo bueno o muy eficiente es si tú te conoces a tú mismo y sabes qué estilo de aprendizaje usas o qué tipo eres, si te gusta aprender más visual o auditivo, o no sé, necesitas como mucha comunicación, interacción con otros. Entonces ahí si tú mismo puedes identificar eso de ti, tú puedes hacer estrategias acerca de eso. Por ejemplo, juntarte con un grupo para aprender con ellos, o si te gusta más aprender, no sé, solo,
escuchas videos o escribes mucho. A mucha gente le gusta anotar todo. Y con la mano, ¿no? No con la compu. Porque así se aprende más rápido. O sea, a mí me funciona eso. A mí también. O usar diferentes estrategias como mixtas también. Pero yo diría, o sea, eso lo veo muy eficiente si uno lo sabe. Entonces, le das como más calidad cuando tú estudias. Pero también veo muy importante como familiarizarse como lo más temprano posible con el idioma. Por ejemplo, escuchar mucha música alemana, por ejemplo, como para tener como, ¿cómo digo? El ritmo, como suena el alemán un poco para la pronunciación, para como familiarizarse con eso. Ok, entonces punto número 1 sería conocerse uno mismo. Punto número 2, tratar de familiarizarse con el alemán, cómo suena. Y eso, bueno, pues dices que con música. ¿Qué otros trucos hay? Por ejemplo, alguna app que ustedes puedan recomendar. Bueno, obviamente, pues su empresa, obviamente, ¿sí? Contactarlas a ella, es el otro truco, el tercero. Exacto. Sí, pero algunas personas creen en este mito que para aprender el alemán más rápido o saltarse, o por lo menos esa fue mi experiencia, enfocarse solamente en un sector. Yo, por ejemplo, solamente sé hablar alemán, pero yo no sé escribir en alemán. Y entonces pude aprender más rápido a hablarlo. Claro, no es lo más recomendable y no te sirve para conseguir un certificado, ya no puedo. Pero hablar aprendí muy rápido porque me salté todo lo de la escritura. Sí, eso es un buen truco, yo creo, pero también depende mucho para qué quieras usar el alemán. Claro, ¿no? Si quieres estudiar en Alemania, hacer una maestría o lo que sea, claro, ahí sí vas a necesitar la parte de la escritura también. Pero yo siempre digo que es bueno ir por los dos caminos. O sea, un camino es ese camino como tradicional, ¿no? Aprender a leer el alemán con un curso y aprender la gramática, hacer todas las tareas, etcétera, como para tener la lógica, para entender la gramática también. Pero al mismo tiempo ir por el camino, digamos, no tradicional, es decir, ver videos, escuchar música, escribir con personas en alemán por WhatsApp, por ejemplo, lo que dije antes, ¿no? Usar otras aplicaciones para aprender. O sea, la verdad, yo nunca me metí tanto en las aplicaciones para aprender idioma. O sea, yo sé que hay Duolingo, etc. Pero no tengo tantas experiencias con eso. Pero eso digo, no sé si es un truco, ¿no? Pero como ese es el camino correcto, yo diría. También otro truco que dicen muchas personas, y creo que es cierto, es conseguirse a tu novio o a tu novia de Alemania. Entonces vas a aprender mucho más rápido. Sí, claro. O sea, si tu pareja es de ese país, te vas a forzar porque, bueno, pues también por tener la relación, el amor, todo eso. Si la persona no habla español. Sí, eso pasa muchas veces, que la gente viene de Latinoamérica y tiene conoce una pareja aquí en Alemania y esas parejas son alemanes o alemanas, pero hablan español. Lamentablemente. Bueno, entonces tienes que conseguirte un alemán o una alemana que no hable español. Exacto. Y entonces vas a aprender mucho más rápido, ¿verdad? Bueno, Sí, como trucos, ¿no? Sí, claro. Sí, puede ser un truco. Sí. Pero, ¿tiene algún otro truco? Algo que le puedan recomendar a las personas? Bueno, el curso intensivo, familiarizarse, conocerse a uno mismo, usar aplicaciones, usar WhatsApp, escuchar música. Sí. Sí. Lo que también se me ocurre es, si hay un tema que realmente te gusta mucho, por ejemplo, si te gustan mucho los carros, ¿ok? Que te metes un poco en ese tema aprendiendo el alemán. Porque si es algo que te gusta, si es un tema que
que te interesa mucho, va a ser más fácil para ti el La aprendizaje. motivación es diferente. La motivación, exacto. Claro, y lo mejor es que en auto se dice igual en español que en alemán, entonces ya sabes la primera palabra, ese no es el problema. Sí, bueno. Pero siempre yo me enfocaré, o sea, no como tú, en una competencia, sino o sea, la competencia auditiva, la oral, la escrita y... ¿cuál es la otra auditiva ahora? La maestra de alemán, ¿no? Sí, escrita, lectura, listening y hablado. Ya, porque si no, después al final te falta, Sí. ¿verdad? Y estás muy bueno en una competencia y te faltan las otras. Sí, y después de muchos años es mucho más difícil de seguir aprendiendo. O sea, en serio, yo digo, si quieres aprender alemán, apréndelo bien desde el principio, porque después mucha gente llega a un nivel donde se puede guiar bastante bien, pero siguen haciendo muchos errores y siguen teniendo una mala pronunciación, por ejemplo. Pero se mantiene así por mucho tiempo, tal vez para siempre, para toda su vida. Y después, o sea, si ya hablas así, 5 años, 10 años, 20 años, es imposible. No imposible, pero es mucho más difícil. Es mucho más difícil revivirlos. Exacto. Porque se frisan. Esos errores como que se Claro, quedan ahí, se sí, manifiestan y no se van más. Otro truco que me comentaban algunas personas, y yo quiero saber si es cierto o no, es olvidarse de las declinaciones de accusative, dative, ungenitive. Dejarse de eso, dejarse de preocuparse por eso y empezar a hablar lo más posible sin preocuparse por esas declinaciones. ¿Es cierto? Yo diría que no. No, yo tampoco. O sea, alemán sin declinarlo, yo no sé qué. Suena muy mal. O sea, es un alemán mal. Hablo mal entonces. Bueno, ¿y qué tal si dejarse de enfocar en si las palabras son masculino, femenino o neutro y solamente decir el artículo que tú quieras? Es lo mismo. O sea, si tú dices, si tú usas el artículo que no es correcto por, no sé, 10 años, es imposible para ti de cambiarlo después. Así que apréndelo bien desde el principio, por favor. Sí. Bueno. Y incluso los artículos son muy importantes para la declinación. Sí, sí, claro. Sí, o sea, uno sí. tiene que ver con el otro. Claro, si no te aprendes los artículos no puedes declinar, así Bueno, que... Pues yo lo aprendí muy mal entonces. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la última pregunta. La pregunta número 9 es: ¿dónde puedo aprender alemán? A ver, obviamente con ustedes. Obviamente con nosotras, sí. Sí, o sea, nosotras ofrecemos cursos de alemán online, solamente online, para también llegar a las personas que todavía están en sus países, para que tengan esa flexibilidad. Pero claro, también hay muchos otros caminos como se puede aprender alemán. O sea, como todo el mundo sabe, me imagino, hay el Instituto Goethe, que está en casi cada país del mundo, que tiene sedes ahí, que ofrece cursos, hay institutos privados. Sí. Se puede... O sea, si les gusta como un curso presencial, pueden mirarse hay uno cerca de su casa, o si no, pueden también estudiar hasta alemán a través de videos o autodidáctico, con aplicaciones también, todo lo que ayuda para... La Volkshochschule también tiene muchos cursos de Sí. alemán. Sí. Y también siempre es posible a veces de manera presencial, bueno, pues con alguna persona privada, ¿no? Sí. Me gusta mucho, por ejemplo, de Superprof, donde a veces es como Nachhilfe y es como un poco de ayuda para algunos temas. Y hay muchas personas que se ofrecen como tándem o, bueno, pues para clases presenciales, ¿no? Pero su fuerte de ustedes realmente sería aprender de manera online para personas que siguen en Latinoamérica o España, seguramente, Sí. y que quieren venir a Alemania, ¿no? Sí. Bueno, entonces, si quieren aprender alemán de manera online, Sí. aquí, Pueden contactar a nosotras, a Alemantura. La página web también está todo en la descripción del video, pero es alemantura.com, y también en Instagram
Es Alemantura, raya abajo. Y para los que tal vez no han entendido qué significa Alemantura, es una conexión de alemán y aventura. Porque nosotros creemos que aprender alemán es una aventura, ¿no? Y meterse en la cultura alemana también es una aventura muy grande. Venir aquí. Sí, sí. Bueno, sí, pues, o sea, pueden contactarnos por WhatsApp o por Instagram o también por correo. Está todo en la descripción del video, también está todo en la página web y así. sí, voy a poner todos los links de su empresa, voy a poner todos los contactos ahí, toda la descripción, o sea, vamos a poner ahí todo. Entonces, si quieren contactarlas, quieren seguir su cuenta de Instagram también, obviamente, pues también la mía, si todavía no lo hacen, por favor. Pero sí, vamos a poner ahí para que si ustedes quieren aprender alemán, bueno, pues puedan aquí contactar a las expertas en el tema. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, pues espero que les haya encantado el video, ¿sí? Esta vez lo grabamos un poco diferente, pues obviamente vine aquí a Frankfurt a grabarlo aquí con mis nuevas amigas. Y el próximo video además va a tratar acerca de, híjole, todavía no lo he pensado, pero déjenme sus comentarios para que yo pueda hacer un nuevo video para todos ustedes.